Hola a todos, soy Sergio Ulloa y esto es Digno de Compartir. Se termina el año y antes que nada quiero agradecerles por el tiempo que han dedicado a escuchar este podcast. Les deseo una muy feliz Navidad y un cierre de año extraordinario, así como un 2024 lleno de salud, trabajo y sabiduría para tomar las mejores decisiones que nos permitan ser mejores personas. Este episodio 80 será el último del año y el cierre de la temporada 1. He decidido dedicarlo a la conferencia del Dr. Mario Alonso Puig, ya que creo que lo dicho en ella es información muy valiosa que vale la pena siempre tener en mente. Esta abarca del episodio 31 al 36. Me enfoqué en los cortos o shorts que regularmente publico en redes sociales y YouTube para que así, a manera de resumen, quedara un episodio con lo más significativo de la conferencia. Espero les guste. Acompáñenme a conocerlo. Sobre el potencial que existe en los seres humanos, comenta el Dr. Mario Alonso Puig. Mi interés por la educación es mi interés por sacar del ser humano lo que verdaderamente tiene dentro. Yo no creo que ningún ser humano esté llamado a la mediocridad. No lo creo. Realmente es que no lo creo. Creo que todo ser humano está llamado a la grandeza. Y la grandeza no la define la cultura. La grandeza es una cosa que la define nuestra propia naturaleza. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro. Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Sobre el cociente intelectual y las inteligencias múltiples comenta: eso es como cuando a veces me dicen, oye Mario, ¿es verdad que solo se utiliza el 1% del cerebro? Y digo, ¿es que acaso conocemos cuál es el 100%? Si no conocemos cuál es el 100%, no podemos saber el 1%. Pero hay muchos estudios que avalan lo que tú has dicho, es decir, el test de cociente intelectual, que se llama corrientemente de coeficiente intelectual, lo correcto es de cociente intelectual, fue creado en 1912 y se convirtió en aquella época, fíjate, cambió por completo la orientación que le dio el descubridor. El creador quería dar una orientación para que cuando se vieran cocientes intelectuales que no correspondían, es decir, cuando la edad mental y la edad biológica no correspondían, que a esos niños se les tratara con especial afecto, especial cariño, y se pusiera especial disposición para que subiera. Pero fue interpretado o fue utilizado como sistema de cribaje, listos y el resto. Uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, dedicó montones de años de su vida a estudiar la inteligencia, y se dio cuenta de que ni siquiera podemos hablar de una inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples. Y hay dos inteligencias, que son la intrapersonal, que es la capacidad de reconocer tus estados emocionales y de poderlos modificar de forma positiva, y la interpersonal, que es la capacidad de entender qué pasa en la otra persona y relacionarte con lo que pasa en ella, que son absolutamente claves en el éxito en la vida. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levante sin ganas de hacer nada y ese estado de ánimo no lo pueda alterar, o que un día tenga ira y no sepa canalizarla de una manera positiva y adecuada, o tenga miedo y no pueda superar su miedo, es difícil que progrese en la vida. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, pues es difícil que progrese en la vida. Pues estas dos inteligencias no existen en el test de cociente intelectual, como no existen otras. La inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la naturista, la espiritual, no están. Entonces, ¿qué ocurre? Que vista la relación que hay entre éxito en la vida en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito y cociente intelectual. Se ve que efectivamente un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante. Lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Sobre el miedo comenta: el miedo tenemos que verlo no como un oponente, sino como un compañero imprescindible para crecer. Cuando una persona siente miedo, estamos hablando de los miedos habituales. No estoy hablando del miedo delante del depredador. Cuando una persona siente miedo es porque está tocando las barreras, los límites de su zona de confort, y esa es la llamada para estirarse, esa es la llamada para crecer. Toda la magia está fuera de la zona de confort. Todos tenemos miedo. En una ocasión, a un piloto hace muchos años, un norteamericano, uno de los mejores pilotos de Boeing 747, los Jumbo, le preguntaron qué sentía al despegar con 400 pasajeros y él dijo: miedo. Y el que entrevistó dijo: Dios mío, ¿cómo puede tener usted miedo? Dijo: no, yo tengo miedo,
que no es lo mismo que el miedo me tenga a mí. Cuando yo tengo miedo tengo un nivel de atención, un nivel de alerta, un nivel de eficiencia que no tendría si para mí fuera algo banal. Estaría mucho más despistado, ahí estoy atento, pero el miedo no me tiene a mí. Es decir, yo no estoy en pánico, es completamente diferente. Entonces ese puntito tenemos que verlo. Sobre la creatividad e inteligencia, comenta: tenemos un concepto absolutamente obsoleto de lo que es la inteligencia, de lo que es la creatividad. Creemos que son capacidades fijas. El propio Daniel Goleman hizo un estudio en un barrio de Boston, un barrio que se llama Roxbury, que es un barrio muy complicado, niños con cocientes intelectuales muy bajos. Empezó a ilusionarles, empezó a motivarles, empezó a hacerles creer en sí mismos y en sus posibilidades. Pasado unos meses, les volvieron a hacer un test de cociente intelectual que lo lógico es que hubieran sacado la misma puntuación y algunos sacaron 20 puntos más. Entonces, lo que no podemos creer es que el ser humano, que bien lo decía Ortega y Gasset, decía, el ser humano no es un participio, sino un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. La inteligencia se va haciendo, la creatividad se va haciendo, todo se va haciendo, y la conexión es el ánimo que tienes, la ilusión. Sobre cómo vivir, comenta: recuerdo una cosa que leí de Víctor Hugo que me impresionó mucho. Víctor Hugo decía, el problema nuestro no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Y había un filósofo danés, Søren Kierkegaard, que decía, la vida solo se puede vivir mirando hacia adelante y solo se puede entender mirando hacia atrás. En los momentos donde ya esta existencia nuestra se acaba y una persona mira hacia atrás, y lo sabemos sobre todo por los escritos de Elizabeth Kübler-Ross, que estuvo con muchas personas en esa situación, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que podría haber hecho y no hizo. Cuando yo hablo de la música, creo que todo ser humano tiene música. Lo que pasa es que está acostumbrado no a oír su música, sino a oír su ruido. No tiene nada que ver el ruido con la música. Y si te das cuenta y ves una partitura, si todas las notas fueran pegadas una tras otra, no tendríamos música, tendríamos ruido. Lo que hace que tengamos música es que haya espacios de silencio. Son esos espacios donde no hay ninguna nota los que permiten que en vez de ruido haya música. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esta vida, yo creo que el tiempo que la vivamos es una vida para vivirla con intensidad, con dificultades, con desafíos, que nos enfoquemos en lo que realmente es relevante, que cuando llegue el final de nuestra vida, digamos como Neruda, confieso que he vivido, que podamos decir, confieso que he vivido la vida y no que la he visto pasar, y esa toma de conciencia, esa reflexión es lo que creo que nos puede ayudar sencillamente a que la música emerja, porque el ser humano está llamado a eso, a hacer sonar su música. O sea, todos tenemos una música y es una música preciosa, todas diferentes, todas complementarias, eso es lo que quiero decir. Que no nos conformemos con vivir una vida de ruido, sino que vayamos encontrando esa música a base de enfocarnos en las prioridades para que al final de nuestra vida podamos decir como decía Neruda, confieso que he vivido. Espero les sirva, les haya gustado y sea digno de compartir para ustedes. En caso de tener alguna opinión, por favor házmela saber en los comentarios. Te pido por favor, des clic en seguir en la plataforma de podcast de tu preferencia y lo califiques con las estrellas que consideres. Si son 5 mucho mejor, ya que de esa manera me ayudas a que llegue a más personas. Si lo escuchaste en YouTube, Facebook o Instagram y te gustó, por favor apóyame con un me gusta, suscríbete al canal o selecciona seguir en la red social. Nos escuchamos en el 2024. Un abrazo y excelente inicio de semana.